En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el verso 1, hay una maravillosa conversación entre Jesús y Nicodemo. Hoy quiero hablar sobre el nuevo nacimiento. ¿Quién era Nicodemo? La palabra del Señor dice que era miembro del Sanedrín, era grupo importante de judíos que gobernaba a Israel. Era celoso guardador de la ley de Dios, altamente moralista, una persona inteligente, conocido como maestro en Israel. Pertenecía al grupo religioso llamado los fariseos. Ellos eran los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Eran opositores al ministerio de Jesús. Este hombre, dice la palabra del Señor, que vino a Jesús de noche, vino con una actitud, por supuesto, de humildad y mucha sinceridad. Él reconocía a Jesús como maestro venido de Dios por sus señales. Había en él la necesidad de algo mayor que su religión, algo que pudiera llenar el vacío de su alma, conectar su espíritu con Dios. Él tenía la necesidad de entrar al reino de los cielos, de alcanzar la vida eterna. Tenía el dilema de la vida y de la muerte, el mismo dilema que tiene la mayoría de las personas hoy. Él también quería saber qué pasa después de esta vida. Esta era una persona religiosa. Y para entender un poquito qué es la religión misma. Bueno, el término religión viene de un término religar, que significa volver a juntar al hombre con Dios. La religión, o mejor dicho, las religiones, fueron inventadas por hombres y existen miles en el mundo. La pregunta es, ¿pueden las personas conocer al verdadero Dios a través de las religiones? Volviendo a la palabra del Señor, este hombre llamado Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer?, le dice, para entrar al reino de los cielos. Y Jesús, en el verso 3, dice la palabra que Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Jesús le habla de una acción espiritual. Nicodemo, en cambio, le estaba hablando de una perspectiva religiosa. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. En cambio dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, a pesar que conocía la ley de Dios, conocía las Escrituras, sin embargo, él no entendía nada. Y Nicodemo no entendía nada, ¿por qué? Porque lo que le hablaba Jesús era algo que era producto del Espíritu de Dios. Jesús le hablaba algo que no es producto de la naturaleza humana. Por eso que Nicodemo le hablaba desde el punto de vista de la religión hecha por hombres. Es un tema de la carne. Sin embargo, Jesús le habla de algo del Espíritu. El apóstol Pablo lo aclara más en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El apóstol dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De tal manera que vemos acá que Nicodemo le hablaba de religión. Jesús, en cambio, le hablaba de una relación verdadera con Dios a través del nuevo nacimiento.
La pregunta ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, podemos ver que el nuevo nacimiento viene cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Es algo que viene de arriba, viene de Dios a nuestro espíritu y que es producido por el Espíritu Santo de Dios. Se produce en nuestro interior, en el corazón de toda persona. Y se produce en ese momento, porque en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a ellos les dio autoridad para ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora bien, la primera señal de este milagro, que es el nuevo nacimiento, en primer lugar, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, lo primero que Él hace es colocar en nuestro espíritu la convicción que ahora somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 16, dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Además, cuando nacimos de nuevo, hay cambios que se originan en nuestro interior. Hay ciertas señales que está dando nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando cuando somos ahora hijos de Dios, cuando hemos vivido el milagro de este nuevo nacimiento. En primer lugar, cuando nacimos de nuevo, cambian nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensar cambia. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que llega a nuestros pensamientos, que es la palabra de Dios, comienza a hacer el cambio allí. Cambiando nuestros pensamientos, cambian también nuestras actitudes. Nuestra forma de ver las cosas es completamente diferente. Con este milagro llamado el nuevo nacimiento, cambian también nuestras acciones, la forma de hacer las cosas, nuestros hábitos, cambian nuestros propósitos, cambian también nuestras prioridades de vida. Ahora le damos importancia a las cosas que son verdaderamente de Dios. Ya las cosas temporales, las cosas triviales de la vida toman otro significado. El otro cambio también que se produce es que ahora todo lo vemos en relación a Dios. Todo. Cambia nuestro estilo de vida. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Y hace personas, hace hombres y mujeres, personas nuevas en todo el aspecto de la palabra. Eso es nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Y eso, por supuesto, es un cambio operado por Dios en el corazón de aquellos que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Además, hay otra cosa importante también. Cuando hemos recibido a Jesús y se produce el nuevo nacimiento en nosotros, tenemos claridad respecto a nuestro presente. También por la palabra conocemos el futuro que nos espera. Aparte de eso, también sabemos a dónde viviremos, incluso en la eternidad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ahora conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos enseña la forma de vivir acá en esta tierra, pero al mismo tiempo es la palabra la que nos enseña qué pasa con nosotros después de la muerte. El vivir en la eternidad. ¿Se da cuenta? Es un cambio completamente de vida, mi amigo. Ese es el nuevo nacimiento. Esto no es un tema de religión. Este es un cambio de vida, como ya dije, en lo profundo de nuestro corazón, pero se empieza a manifestar en todo nuestro ser. La palabra del Señor también nos dice que cuando nacimos de nuevo, hay algo que también nos sucede. Dice, tenemos una gran paz en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Es una paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz completamente
diferente. Como dijo el Señor Jesús, es una paz que solamente Jesús nos puede dar. Esa paz que necesita toda persona, todo ser humano. Esa actitud del corazón que necesitamos para enfrentar la vida diaria. ¿Se da cuenta? Eso es lo que produce esta experiencia con Dios mismo. Eso es lo que Jesús estaba conversando con este varón, este hombre llamado Nicodemo. Quiero recordarle, él era uno de los principales dentro de los judíos. Era una persona inteligente, una persona con conocimiento de las Escrituras. Era una persona miembro del Sanedrín, de un grupo importante de judíos. Él no era cualquier persona. Era una persona conocedora de las Escrituras. Era una persona que tenía una vivencia religiosa. Pero ¿sabe qué era la diferencia que había en él? La diferencia es que a pesar de conocer la Escritura y ser una persona de religión, esta persona tenía un vacío en su alma, tenía un vacío en su espíritu. Y él quería conocer a Dios. Por eso es que se acerca a Jesús. Por eso es que él es sincero en hablar con Jesús. Él no se conformaba de la vida que llevaba. Él frecuentaba una religión. Él iba a un lugar de reunión. Él era enseñado por otros, instruido en cosas de religión. Pero él nunca había tenido una experiencia personal con Dios. Él nunca había tenido una experiencia que cambiara su manera de pensar. Amigo, amiga que me estás escuchando, de eso se trata, una relación verdadera, profunda, con Dios. De eso se trata. Esto no es un asunto, vuelvo a repetir, un asunto religioso. No es un asunto religioso. Es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida que te conecta con lo sobrenatural, con lo que es de Dios. Te conecta con el propósito divino. Te conecta con este Dios maravilloso, que si bien es cierto, no lo podemos ver, pero sí, en este caso, lo podemos sentir en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Por eso que si tú ves la Escritura ahí, cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo y Jesús le dice: Nicodemo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía nada. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre siendo viejo va a entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer? ¿Se da cuenta? Él no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le coloca un ejemplo y le dice: Nicodemo, mira, este asunto de lo que yo te hablo es algo parecido al tema del viento, por ejemplo. El viento no sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va el viento, pero sin embargo lo sientes. Y con el Espíritu, Nicodemo, pasa algo parecido. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que Jesús le está planteando a este hombre. Y como te dije al principio, este era un hombre sincero. Este hombre era muy sincero. Era leal a su grupo religioso, pero era sincero consigo mismo. Y la sinceridad consigo mismo y por supuesto con Dios llevó a Nicodemo a tener una conversación amplia, sincera con Jesús. La palabra del Señor dedica casi todo el capítulo 3 de San Juan. Hay esta conversación entre Jesús y Nicodemo. En toda esa conversación, Jesús también, por ejemplo, le dice a Nicodemo: mira, comprende, entiende. Dios ama tanto a las personas, porque de tal manera, le dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso Jesús le estaba hablando a Nicodemo.
de un cambio radical en su vida y al mismo tiempo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero más que eso, Jesús le hablaba a Nicodemo de una vida eterna, de una vida la cual vino Jesús a enseñarnos acá en la tierra. Jesús a eso vino a enseñarnos un nuevo reino, una nueva forma de vida. ¿Te das cuenta de la importancia de esta conversación? Entonces, este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amigo, amiga, tiene que ver con un cambio operado en el corazón de cada persona, el cual comienza a producir una vida diferente, una vida nueva. Si antes, por ejemplo, a la persona no le interesaban las cosas de Dios, no entendía la palabra de Dios, no entendía lo que hacía la iglesia, lo que hace la gente dentro de una iglesia, entonces la persona no entendía nada de eso. ¿Y por qué no entendía nada? Es porque sencillamente no había tenido una experiencia personal con Dios. Y eso es lo que le ocurre hoy y siempre a mucha gente. Por eso que hay gente que no entiende a Dios, no entiende las cosas de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, esto se tiene que discernir, se tiene que pensar, pero espiritualmente. Pero para que eso suceda es necesario un cambio operado en el corazón. Y esto solamente puede venir de Dios, a través del Espíritu Santo. Amigo, entonces, para darle más claridad a esta enseñanza, ¿qué se puede hacer para tener un nuevo nacimiento espiritual, el cual podamos tener una experiencia con el Señor, con Dios mismo? Empieza esto primero con la búsqueda, con la necesidad de conocer a Dios. Y esto es para toda persona. Esto no es para un grupo de personas, por así decir, especiales, ni nada de aquello. No, mi amigo. Esta experiencia con Dios la pueden tener todos los seres humanos, porque Dios no hace acepción de personas. Amigo, mira, quiero hacerte algunas consultas, algunas preguntas que son necesarias, son importantes para el tema de tu relación verdadera con Dios. Y quiero hacerle algunas preguntas relacionadas a la experiencia actual que usted tiene, al lugar donde está frecuentando religión, al lugar donde quizás le están enseñando cosas, incluso de la Biblia, al lugar donde usted va cada día o en el lugar que usted se conecta para recibir alguna enseñanza religiosa. Una de las preguntas que quiero hacerles es esta: ¿Su creencia actual o su religión le ayuda a tener una verdadera relación con Dios? Pero yo no hablo de una repetición de cosas. Por ejemplo, para conversar con Dios. Yo no le hablo de cosas que hay que repetir y repetir. No. Yo le hablo de poder conversar con Dios, al igual como usted habla con una persona, con un amigo. De eso estoy hablando. Entonces piensa en esta pregunta. ¿Su creencia actual o su religión le ayuda a tener una verdadera relación con Dios? Bueno, usted lo sabe. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Esta relación con Dios le ha producido cambios de bienestar a usted y a su familia? Yo le hablo de la relación actual que tiene, de la religión que usted frecuenta. ¿Eso le ha producido cambios? ¿Le ha traído
bendiciones a usted, a su familia. La gente puede decir de usted que usted ha cambiado, que es un mejor esposo, que es un mejor padre. Sus amigos le pueden decir a usted que le han visto cambios favorables en su vida. ¿Se da cuenta? De eso le hablo, de un cambio en todos los aspectos. Otra pregunta que es un poquito más profunda quizás. Escuche esto. Si usted muriera hoy, ¿está seguro dónde vivirá en la eternidad? ¿Pero está completamente seguro? ¿Tiene esa convicción? Porque de eso también se trata esto. Se trata de dónde viviremos en la eternidad. Ahora hay mucha gente, por supuesto, que no sabe, no está seguro de nada. ¿Se da cuenta? Entonces, usted me podrá decir, amigo, pero eso nadie lo sabe. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos a través de la palabra de Dios. Lo sabemos a través de las Escrituras. Y lo sabemos por causa de la fe que tenemos en Dios. Aquellos que hemos experimentado este nuevo nacimiento espiritual, aquellos que estamos experimentando una relación verdadera con Dios todos los días, aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Sí tenemos respuestas de la vida eterna. Escúcheme, y no porque seamos diferentes o especiales o diferentes a usted, no, mi amado. La única diferencia que existe es que un día, cuando nos hablaron de esto, creímos en Dios. Escúcheme, si usted tiene dudas o no sabe las respuestas a estas preguntas, quiero decirle que usted necesita en forma urgente a Jesucristo. Usted necesita tener un encuentro personal con Dios. Usted necesita conocerle a Él. Cristo dice en la palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que en mí cree, dice Jesús, ese tiene vida eterna. Él ofrece para nosotros una vida abundante ahora mismo. Él nos ofrece a nosotros una vida de mucha paz, una vida de mucho gozo espiritual. Él nos ofrece una vida abundante en todos los aspectos. Una vida libre de toda esclavitud humana. Una vida libre de todo temor, de todo miedo, de toda inseguridad. Esa es la vida en abundancia que solamente Jesucristo nos ofrece a nosotros. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él también dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es la invitación que Dios nos hace a todas las personas hoy, a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús lo ofrece todo aquello? Porque Cristo, dice la palabra, que fue a la cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario Jesús dio la vida, su vida, por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz del Calvario a morir por causa de nuestra falta, de nuestros errores, por el pecado nuestro. Jesús fue a la cruz del Calvario. Él llevó todo pecado nuestro sobre su cuerpo, lo llevó a la cruz, experimentó el sufrimiento por causa de nosotros. Pero la palabra del Señor dice que en esa cruz Él también perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras faltas. Él estaba allí para perdonarnos. Y lo único que tiene que hacer usted, mi amigo, ahora mismo que me está escuchando, es sencillamente creer en Jesucristo. Creer que a través de ese sacrificio usted puede ser perdonado.
y usted puede ser bendecido y usted puede ser salvo de toda condenación. Si usted recibe a Jesús, recibe la vida eterna. Esa es la invitación que en este momento quiero hacerle a usted. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Si usted quiere saber cómo se hace, sencillamente donde quiera que se encuentre hoy o en algún lugar del día, usted vaya a su habitación, cierra su puerta, solo allí, usted y Dios, y dígale cosas como estas: Señor, yo sé que tú existes y yo quiero tener una experiencia personal contigo. Dígale usted: yo quiero recibir a tu Hijo, a Jesucristo, como mi Señor, Salvador personal. Yo quiero ser un hijo tuyo. Palabras como esa, mi amigo, amiga, bastarán para que el Dios verdadero, el Dios que escucha, el Dios que lo sabe todo, que conoce su vida, palabras como esa le van a llevarle a usted a comenzar una relación con Dios. Que Dios le bendiga, el Señor le fortalezca mucho, y yo quiero orar por usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, yo te doy las gracias por esta tu palabra. Padre, gracias, Señor amado, por la enseñanza del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, amado, pero ahora contigo y en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Bendiga a cada familia que ha escuchado esta palabra. Y aquellos que nunca han tenido una experiencia verdadera contigo, amado, dele usted la oportunidad para que ahora mismo ellos puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Bendiga sus vidas, Señor amado, y oro para que todo ahora lo que emprendan, Dios mío, en una nueva vida, sea una vida de bendición. Padre, muchas gracias. Se lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Es la palabra la que nos enseña qué pasa con nosotros después de la muerte. El vivir en la eternidad. ¿Se da cuenta? Es un cambio completamente de vida, mi amigo. Ese es el nuevo nacimiento. Esto no es un tema de religión. Este es un cambio de vida, como ya dije, en lo profundo de nuestro corazón, pero se empieza a manifestar en todo nuestro ser. La palabra del Señor también nos dice que cuando nacimos de nuevo, hay algo que también nos sucede, dice. Tenemos una gran paz en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Es una paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz completamente diferente. Como dijo el Señor Jesús, es una paz que solamente Jesús nos puede dar. Esa paz que necesita toda persona, todo ser humano. Esa actitud del corazón que necesitamos para enfrentar la vida diaria. ¿Se da cuenta? Eso es lo que produce esta experiencia con Dios mismo. Eso es lo que Jesús estaba conversando con este varón, este hombre llamado Nicodemo. Quiero recordarle, él era uno de los principales dentro de los judíos. Era una persona inteligente, una persona con conocimiento de las Escrituras. Era una persona miembro del Sanedrín, de un grupo importante de judíos. Él no era cualquier persona. Era una persona conocedora de las Escrituras. Era una persona que tenía una vivencia religiosa. Pero ¿sabe qué era la diferencia que había en él? La diferencia es que a pesar de conocer la Escritura y ser una persona de religión, esta persona tenía un vacío en su alma, tenía un vacío en su espíritu. Y él quería conocer a Dios. Por eso es que se acerca a Jesús. Por eso es que él es sincero en hablar con Jesús.
Él no se conformaba de la vida que llevaba. Él frecuentaba una religión, él iba a un lugar de reunión, él era enseñado por otros, instruido en cosas de religión. Pero él nunca había tenido una experiencia personal con Dios. Él nunca había tenido una experiencia que cambiara su manera de pensar. Amigo, amiga que me estás escuchando, de eso se trata. Una relación verdadera, profunda, con Dios. De eso se trata. Esto no es un asunto, vuelvo a repetir, un asunto religioso. No, no es un asunto religioso. Es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida que te conecta con lo sobrenatural, con lo que es de Dios. Te conecta con el propósito divino. Te conecta con este Dios maravilloso, que si bien es cierto, no lo podemos ver, pero sí, en este caso, lo podemos sentir en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Por eso que si tú ves la Escritura ahí, cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo, y Jesús le dice: Nicodemo, para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía nada. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre, siendo viejo, va a entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer? ¿Se da cuenta? Él no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le coloca un ejemplo y le dice: Nicodemo, mira, este asunto de lo que yo te hablo es algo parecido al tema del viento, por ejemplo. El viento no sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va el viento, pero sin embargo lo sientes. Y con el Espíritu, Nicodemo, pasa algo parecido. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que Jesús le está planteando a este hombre. Y como te dije al principio, este era un hombre sincero. Este hombre era muy sincero. Era leal a su grupo religioso, pero era sincero consigo mismo. Y la sinceridad consigo mismo y por supuesto con Dios llevó a Nicodemo a tener una conversación amplia, sincera con Jesús. La palabra del Señor dedica casi todo el capítulo 3 de San Juan. Hay esta conversación entre Jesús y Nicodemo. En toda esa conversación, Jesús también, por ejemplo, le dice a Nicodemo: mira, comprende, entiende. Dios ama tanto a las personas, porque de tal manera, le dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso Jesús le estaba hablando a Nicodemo, de un cambio radical en su vida, y al mismo tiempo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero más que eso, Jesús le hablaba a Nicodemo de una vida eterna, de una vida la cual vino Jesús a enseñarnos acá en la tierra. Jesús a eso vino a enseñarnos un nuevo reino, una nueva forma de vida. ¿Te das cuenta de la importancia de esta conversación? Entonces, este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amigo, amiga, tiene que ver con un cambio operado en el corazón de cada persona, el cual comienza a producir una vida diferente, una vida nueva. Si antes, por ejemplo, a la persona no le interesaban las cosas de Dios, no entendía la palabra de Dios, no entendía lo que hacía la iglesia, lo que hace la gente dentro de una iglesia, entonces la persona no entendía nada de eso. ¿Y por qué no entendía nada? Es porque sencillamente no había tenido una experiencia personal con Dios. Y eso es lo que le ocurre hoy y siempre a mucha gente. Por eso que hay gente que no entiende a Dios, no entiende las cosas de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo
Esto se tiene que discernir, se tiene que pensar, pero espiritualmente. Pero para que eso suceda es necesario un cambio operado en el corazón. Y esto solamente puede venir de Dios, a través del Espíritu Santo. Amigo, entonces, para darle más claridad a esta enseñanza, ¿qué se puede hacer para tener un nuevo nacimiento espiritual, el cual podamos tener una experiencia con el Señor, con Dios mismo? Empieza esto primero con la búsqueda, con la necesidad de conocer a Dios. Y esto es para toda persona. Esto no es para un grupo de personas, por así decir, especiales, ni nada de aquello. No, mi amigo. Esta experiencia con Dios la pueden tener todos los seres humanos, porque Dios no hace acepción de personas. Amigo, mira, quiero hacerte algunas consultas, algunas preguntas que son necesarias, son importantes para el tema de tu relación verdadera con Dios. Y quiero hacerle algunas preguntas relacionadas a la experiencia actual que usted tiene, al lugar donde está frecuentando religión, al lugar donde quizás le están enseñando cosas, incluso de la Biblia, al lugar donde usted va cada día o en el lugar que usted se conecta para recibir alguna enseñanza religiosa. Una de las preguntas que quiero hacerles es esta: ¿Su creencia actual o su religión le ayuda a tener una verdadera relación con Dios? Pero yo no hablo de una repetición de cosas. Por ejemplo, para conversar con Dios. Yo no le hablo de cosas que hay que repetir y repetir. No. Yo le hablo de poder conversar con Dios, al igual como usted habla con una persona, con un amigo. De eso estoy hablando. Entonces piensa en esta pregunta. ¿Su creencia actual o su religión le ayuda a tener una verdadera relación con Dios? Bueno, usted lo sabe. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Esta relación con Dios le ha producido cambios de bienestar a usted y a su familia? Yo le hablo de la relación actual que tiene, de la religión que usted frecuenta. ¿Eso le ha producido cambios? ¿Le ha traído bendiciones a usted, a su familia? ¿La gente puede decir de usted que usted ha cambiado, que es un mejor esposo, que es un mejor padre? ¿Sus amigos le pueden decir a usted que le han visto cambios favorables en su vida? ¿Se da cuenta? De eso le hablo, de un cambio en todos los aspectos. Otra pregunta que es un poquito más profunda quizás. Escuche esto. Si usted muriera hoy, ¿está seguro dónde vivirá en la eternidad? ¿Pero está completamente seguro? ¿Tiene esa convicción? Porque de eso también se trata esto. Se trata de dónde viviremos en la eternidad. Ahora hay mucha gente, por supuesto, que no sabe, no está seguro de nada. ¿Se da cuenta? Entonces, usted me podrá decir, amigo, pero eso nadie lo sabe. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos a través de la palabra de Dios. Lo sabemos a través de las Escrituras. Y lo sabemos por causa de la fe que tenemos en Dios. Aquellos que hemos experimentado este nuevo nacimiento
espiritual, aquellos que estamos experimentando una relación verdadera con Dios todos los días, aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Sí tenemos respuestas de la vida eterna. Escúcheme, y no porque seamos diferentes o especiales o diferentes a usted, no, mi amado. La única diferencia que existe es que un día, cuando nos hablaron de esto, creímos en Dios. Escúcheme, si usted tiene dudas o no sabe las respuestas a estas preguntas, quiero decirle que usted necesita en forma urgente a Jesucristo. Usted necesita tener un encuentro personal con Dios. Usted necesita conocerle a Él. Cristo dice en la palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que en mí cree, dice Jesús, ese tiene vida eterna. Él ofrece para nosotros una vida abundante ahora mismo. Él nos ofrece a nosotros una vida de mucha paz, una vida de mucho gozo espiritual. Él nos ofrece una vida abundante en todos los aspectos. Una vida libre de toda esclavitud humana. Una vida libre de todo temor, de todo miedo, de toda inseguridad. Esa es la vida en abundancia que solamente Jesucristo nos ofrece a nosotros. Cristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Él también dice: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es la invitación que Dios nos hace a todas las personas hoy, a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús lo ofrece todo aquello? Porque Cristo, dice la palabra, que fue a la cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario Jesús dio la vida, su vida, por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz del Calvario a morir por causa de nuestra falta, de nuestros errores, por el pecado nuestro. Jesús fue a la cruz del Calvario. Él llevó todo pecado nuestro sobre su cuerpo, lo llevó a la cruz, experimentó el sufrimiento por causa de nosotros. Pero la palabra del Señor dice que en esa cruz Él también perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras faltas. Él estaba allí para perdonarnos. Y lo único que tiene que hacer usted, mi amigo, ahora mismo que me está escuchando, es sencillamente creer en Jesucristo. Creer que a través de ese sacrificio usted puede ser perdonado. Y usted puede ser bendecido. Y usted puede ser salvo de toda condenación. Si usted recibe a Jesús, recibe la vida eterna. Esa es la invitación que en este momento quiero hacerle a usted. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Si usted quiere saber cómo se hace, sencillamente donde quiera que se encuentre hoy o en algún lugar del día, usted vaya a su habitación, cierra su puerta, solo allí, usted y Dios, y dígale cosas como estas: Señor, yo sé que tú existes y yo quiero tener una experiencia personal contigo. Dígale usted: yo quiero recibir a tu Hijo, a Jesucristo, como mi Señor, Salvador personal. Yo quiero ser un hijo tuyo. Palabras como esa, mi amigo, amiga, bastarán para que el Dios verdadero, el Dios que escucha, el Dios que lo sabe todo, que conoce su vida, palabras como esa le van a llevarle a usted a comenzar una relación con Dios. Que Dios le bendiga, el Señor le fortalezca mucho, y yo quiero orar por usted en este momento.
Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, yo te doy las gracias por esta tu palabra. Padre, gracias, Señor amado, por la enseñanza del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, amado, pero ahora contigo y en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Bendiga a cada familia que ha escuchado esta palabra. Y aquellos que nunca han tenido una experiencia verdadera contigo, amado, dele usted la oportunidad para que ahora mismo ellos puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Bendiga sus vidas, Señor amado, y oro para que todo ahora lo que emprendan, Dios mío, en una nueva vida, sea una vida de bendición. Padre, muchas gracias. Se lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo.